Tenemos que comenzar la clase hablando de una patología que es también bastante antigua, la tuberculosis pulmonar. Es una patología que, pese a que es la primera vacuna que reciben los niños, la incidencia sigue siendo muy alta. Hay muchas personas que se enferman de tuberculosis. Esta, como su nombre indica, es tuberculosis pulmonar, pero no solamente se asienta en los pulmones. O sea, la primera infección sí va a ser pulmonar, pero ya la reactivación puede ser pulmonar o puede ser en cualquier parte del cuerpo. Entonces afecta al ser humano. Está caracterizada esta enfermedad por la formación de granulomas. Esos granulomas, por ejemplo, a nivel pulmonar van destruyendo el parénquima pulmonar y en otras zonas van obstruyendo cosas también por la destrucción del virus. El agente causal es el Mycobacterium tuberculosis, del género Actinomycetus, familia Mycobacteriaceae. Es una bacteria, es un bacilo, y además recibe otro nombre más, el de bacilo ácido alcohol resistente, porque es el tipo de bacilo que cuesta teñirlo y cuando se lo va a lavar después de la teñición no se lo puede teñir tampoco. Entonces es un bacilo ácido alcohol resistente, que generalmente cuando ustedes mandan al laboratorio para hacer una baciloscopía, por ejemplo, les llega ausencia de Barnes, ¿cierto? No les ponen Mycobacterium. Tiene una tinción especial. Ajá, la tinción de Zier-Nielsen especial. Además del Mycobacterium tuberculosis, hay el Mycobacterium bovis, el Mycobacterium africano y el microbio. De estos tres, que se presenta con frecuencia a veces en el ganado vacuno, también podemos adquirirlo de forma accidental al consumir la leche de vaca directamente de la vaca, no pasteurizada ni hervida. Bueno, mi epidemiología es antigua, es del año 97, son más de 30 años, pero mismo así la incidencia no creo que haya cambiado mucho. O sea, la cantidad de personas que tienen tuberculosis es bastante grande, no solamente a nivel Sudamérica, sino a nivel mundial. Porque supuestamente nosotros somos países en vías de desarrollo donde tenemos mayor pobreza, pero en los países grandes hay un montón de personas que viven en la calle. Se parecen. Y estos son los factores de riesgo importantes. Porque como les dije, la primera vacuna que se recibe es la BCG para la tuberculosis. Pero en los bebés, por ejemplo, ¿por qué se presenta la tuberculosis? Porque si mientras está en periodo de lactancia, la nutrición va a ser adecuada. Pero apenas viene el destete, se deja la lactancia materna, los padres no tienen la cantidad suficiente de dinero para alimentar a ese niño y se empieza a desnutrir y puede enfermarse de tuberculosis. En los ancianos, porque generalmente el anciano tiene alguna enfermedad de base y obviamente es inmunodeprimido y puede contagiarse también. Los inmigrantes, porque son aquellas personas que vienen ya sea del campo a la ciudad o de un país a otro en procura de mejores días, ¿cierto? Obviamente los mejores días pues no llegan apenas uno se va a otro lado, ¿cierto? Ahí uno pasa hambre, frío, quién sabe qué cosa y también puede presentarse una tuberculosis. Luego también se presenta en pacientes que tienen alguna patología, por ejemplo, el SIDA, el sistema inmunitario está destruido. Los que estén conversando, por favor, no voy a mirar quiénes son, tengo la idea de quiénes son, pero si la charla a mí es muy importante, los invito a que dejar la sala, terminen su charla, no les voy a decir que no entren, pero para charlar es algo. Entonces les decía, aquellos que tienen alguna patología, como lo del SIDA, pacientes trasplantados, por ejemplo, que necesitan utilizar inmunosupresores, que también van a bajar su sistema inmunitario, pacientes con cáncer, que también van a reducir la inmunidad a la quimioterapia, aquellos pacientes con tratamiento con corticoides de larga edad, también baja su inmunidad, o sea, si bien tiene un efecto
muy bueno el corticoide, pero también tiene ese efecto rebote que deprime el sistema inmunitario. Entonces, todos esos son factores y tienen un común denominador que es la defensa baja, una inmunosupresión de estos pacientes que hace que sean proclives a enfermar de tuberculosis. Ahora, esto es importante también que se tomen en cuenta. ¿Cómo diferenciamos una exposición, infección y enfermedad? Vamos a suponer que llega, en la mañana hubo otro grupo acá pasando clases, y en ese otro grupo había una persona portadora de la tuberculosis. Se puso a toser aquí en el aula. Toda la parte húmeda de eso se reseca, queda el bacilo suspendido. Ingresan ustedes, inhalan y ¿qué puede pasar? Vamos a ir explicando cada uno. Inhalan, una nariz muy chiquitita, aquí tenemos la tráquea, esófago. Entonces ingresan por vía inhalatoria y llegan a la tráquea. Y en la tráquea tenemos todavía un elemento defensivo adicional. Hay un pequeño tapón mucoso en la tráquea que impide que pasen algunas cosas. ¿Qué pasa cuando llega el bacilo? El paciente le da ganas de toser, tose tan fuerte que bota todo. Entonces el bacilo que llegó aquí, así como entró, se vuelve a salir. A eso llamamos exposición, porque el bacilo ingresó en la persona, pero fue eliminado. Hubo contacto, pero no hubo estímulo al sistema inmunitario y obviamente no hay sintomatología. Y la prueba que vamos a ver también con detalle, la prueba de la tuberculina es negativa, porque no hubo esa respuesta inmunitaria del organismo. Ahora ese mismo bacilo que llega a la zona traqueal, finalmente consigue llegar al pulmón. En los pulmones es fagocitado por los macrófagos alveolares, que todavía no son capaces de matar. Y cuando finalmente el organismo, a través de los linfocitos T, activa esos macrófagos y los fagocita y queda como un nodulito de calcificación en esa primera infección, se produjo la infección, porque hubo respuesta del sistema inmunitario. El bacilo entró, produjo la respuesta inflamatoria, no hay manifestaciones sistémicas porque no quedó como enfermedad y la prueba de la tuberculina es positiva, porque ya hubo reacción del sistema inmunitario. Y la última, obviamente, la prueba de la tuberculina es positiva y además tiene síntomas, entonces el paciente ya está enfermo. Hay diferencia entre esas tres cosas. Entonces tenemos dos tipos de tuberculosis. La tuberculosis primaria, que es la prima infección tuberculosa, cuando ingresa el bacilo en un organismo virgen del bacilo, y se produce la prima infección. Esa, por ejemplo, el lugar de asentamiento es el lóbulo medio o el lóbulo inferior. Eso después de pasa la prima infección y el organismo inmunocompetente frena la infección, queda como un nódulo calcificado en el lugar de asentamiento. Ahora, la tuberculosis postprimaria puede ser una reactivación de ese nódulo que quedó, o puede ser una nueva infección, una nueva entrada del bacilo que finalmente acaba en enfermedad porque lo encuentra con el sistema inmunitario bajo. Esa es la tuberculosis postprimaria. Generalmente, de la primera infección es muy raro que pase directamente a una enfermedad pulmonar activa. Generalmente pasan por lo menos 2 años para que se produzca una reactivación. O en algunos casos nunca se reactiva. Ahora tenemos las tuberculosis extrapulmonares. ¿Cómo se presentan las tuberculosis extrapulmonares? Los primeros macrófagos que hallamos aquí, los macrófagos alveolares, esos fagocitan al bacilo pero no tienen la potencia para matarlos. Y el bacilo se aprovecha de esos macrófagos, se multiplica dentro de esos macrófagos y va invadiendo sucesivos macrófagos. Entonces, esos macrófagos no solamente están aquí, hacen su tránsito, pueden volver. Filtran el sistema linfático, del sistema linfático por corriente circulatoria y pueden diseminarse por todo el organismo. Ellos
ellos son los encargados de sacar el bacilo del pulmón y trasladarlo a otra parte. Y la reactivación posterior puede ser no necesariamente pulmonar, pero sí en otro lugar, a nivel ganglionar, a nivel pleural, a nivel genitourinario, óseo, en cualquier parte del organismo. Entonces, acá la tuberculosis ganglionar, que es el primer lugar al que se ve el macrófago, es el más frecuente, 25%. La tuberculosis pleural la vemos reflejada solamente con un derrame pleural. Afección de laringe, oído medio, es complicación de una enfermedad pulmonar avanzada. La tuberculosis miliar, donde tenemos tuberculosis a nivel pulmonar y diseminada en todo el organismo, es la forma más grave de tuberculosis. La genitourinaria, que va a afectar riñones, conductillos y genitales masculinos y femeninos, la próstata, los en los hombres y las trompas en las mujeres. La tuberculosis osteoarticular afecta principalmente las articulaciones que soportan peso, la columna vertebral, las caderas y las rodillas. Y la tuberculosis digestiva afecta cualquier segmento del tracto digestivo, aunque con mayor frecuencia está entre el hilo terminal y el cielo. Esa la vamos a ver con detalle más adelante. Entonces, ¿cómo se produce la planicie? O sea, ¿cómo se va a producir la primera infección tuberculosa? La vía de ingreso inhalatorio, por vía respiratoria, pero no necesariamente va a ser de persona a persona. O sea, no necesitamos estar frente a frente o conviviendo con un paciente con tuberculosis para adquirir la enfermedad. Como les dije, si aquí hubiera estado suspendido el bacilo, todos podíamos habernos contagiado de tuberculosis sin saber que siquiera que estaba el bacilo. ¿El bien resistente fuera del cuerpo? ¿Cómo? Pueden pasar, cuando recién en la mañana, pueden pasar horas para que todavía seamos infectados. No, para este tipo de infecciones tiene que ser una tuberculosis multiresistente. Generalmente son capaces de resistir más tiempo fuera del cuerpo. No, pues sí, tuberculosis resistente. No mucho tiempo, son las personas que resiste tienen. suspendido en el ambiente. Suponte, tenemos el mismo paciente tuberculoso, pero tenemos las ventanas abiertas. Ahí no sale. Pero aquí, por ejemplo, tenemos aire acondicionado, pero el aire no se renueva, el aire se mantiene. Entonces los bacilos pueden mantenerse suspendidos. Entonces, para que se produzca va a depender de la frecuencia de la tos, de la cantidad de bacilos que esté eliminando el paciente y sobre todo lo más importante es el estado inmunitario del paciente. Entonces, esto es lo que les decía, que cuando el acuoso se evapora, deja un pequeño residuo de material sólido y se mantiene y transporta en el aire por largo periodo de tiempo. Entonces, y pasa lo que les había dicho, o sea, o entran a la tráquea y son eliminados, o en algunos casos deglutidos, pueden ser inactivados por su jugo gástrico, o finalmente llegan al pulmón y producen como les dije, la probabilidad de transmisión, número de bacilos, teoría de frecuencia de la tos, carácter y volumen de las secreciones y sobre todo el estado inmunitario del paciente. Factores ambientales, la ventilación del paciente enfermo. Si el paciente tiene una ventilación ventilada, el paciente puede toser y los bacilos van a salir y el paciente se va a permanecer sano. La responsabilidad del paciente enfermo de utilizar mascarilla cuando está con otras personas en la comunidad. Y en la cercanía y el tiempo que su huésped susceptible pase con ese paciente. Y ahora vamos a hablar en extenso lo que hablamos un chiquitito de la fisiopatología, cómo es que pasa todo, desde que ingresa el bacilo al organismo hasta que se produce ya la primera infección o la tuberculosis pulmonar. Entonces, ¿qué pasa? Habíamos dicho que llega el bacilo al pulmón, ¿cierto? Los macrófagos de las primeras fases, llamados también macrófagos alveolares, que no tienen capacidad para destruir, fagocitan a los bacilos. Y el bacilo se aprovecha de los macrófagos y se multiplica dentro de los macrófagos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues llenan el macrófago de bacilos y rompen el macrófago a invadir más macrófagos. Entonces,
el estadio 1, los macrófagos fagocitan los bacilos. En el estadio 2, se produce el crecimiento rápido de la cantidad de bacilos que ingresaron. Eso pasa entre el 7º y 21 días de haberse producido el contagio. Entonces ahí van invadiendo macrófagos y van matando macrófagos, y en la tercera fase la multiplicación se detiene. ¿Por qué? Vamos a suponer que como matan tantos macrófagos, la zona en la que se están asentando es una zona de necrosis. Y una zona de necrosis no es el ambiente ideal para este tipo de bacterias para proliferar, entonces se detiene la proliferación. Eso le da tiempo al organismo, porque en el estadio 4 ya hay sensibilización de los linfocitos, y los linfocitos T finalmente activan a los macrófagos para que ellos ya sean capaces de fagocitar y de destruir al bacilo. Entonces todos esos macrófagos activados vuelven al lugar de asentamiento de bacilos y comienzan a devorar macrófagos. Entonces el resultado de la primera infección, como les dije, es un nodulito calcificado y a veces acompañado de un linfático calcificado. Pero pasamos al estadio 5. En el estadio 5, en algunos casos, un 5% más o menos, la patogenia continúa, drena la vía aérea. En ese medio los macrófagos son ineficaces para destruir al bacilo. El bacilo ya no necesita del macrófago para proliferar y puede instalarse una enfermedad pulmonar activa. Esos casos se producen, por ejemplo, especialmente en aquellos que tienen su sistema inmunitario muy bajo, por ejemplo, pacientes con SIDA, pacientes trasplantados, o que tengan por alguna enfermedad reciente de la inmunidad baja. Aquí está la explicación de por qué se produce la tuberculosis extrapulmonar. Los macrófagos alveolares son los encargados de diseminar el bacilo por el resto del organismo. Esos son riñones, huesos largos, cuerpos vertebrales, aves meninges. Entonces la infección puede o no progresar a una enfermedad activa. Estos son los casos en los que podría presentar infección por VIH. Obviamente un paciente con SIDA tiene su sistema inmunitario destruido, entonces no va a tener defensa para frenar al bacilo. Pacientes adictos a las drogas generalmente son pacientes desnutridos, pero no se alimentan bien. Pacientes con infecciones recientes que hayan deteriorado su sistema inmunitario, hallazgos subjetivos de una tuberculosis previa, diabetes mellitus, terapia prolongada con inmunosupresores y algún tipo de cáncer cerca de la cirugía. Son la probabilidad de que en la primera infección se presente una enfermedad renal, una enfermedad pulmonar permanente. La inmunidad de la persona se manifiesta recién en términos de 2 a 12 semanas de haberse producido la enfermedad. Los macrófagos consiguen detener la multiplicación de los bacilos en la mayoría de los casos, y un 5% es insuficiente y se produce la tuberculosis primaria. En caso de controlar, pasan por lo menos 2 años para que se produzca la reactivación en un 5% de los pacientes afectados. Doctora, ¿Sí? o sea, en la anterior diapositiva que dijo de las personas que son infectadas, el 5% manifiestan sintomología, ¿o cómo dijo? No, que de todas las personas que hacen una primera infección, un 5% hay probabilidad de que no solamente se quede en primera infección, sino haga una tuberculosis activa en la primera infección. O sea, de todos los pacientes un 5%, digamos. Y de los otros, del resto, el 95% restante, otro 5% va a reactivarse en los 2 años siguientes. Sí, Entonces, ¿dónde se encuentra la tuberculosis con preinfección? Porque te dicen en la infección primaria dijo que estaba en la zona media, ¿cierto? Sí, yo recuerdo que estaba leyendo que la tuberculosis generalmente se encuentra en lo que son las ápices pulmonares. Cuando es la tuberculosis activa. Cuando manifiesta la tuberculosis. Esa es una primera infección. Aquí, sencillamente tú vas a hacer una radiografía de control a tu paciente y vas a encontrar un nodulito calcificado.
es señal de que tú Entonces, doctora, no sé, cuando un paciente tiene una infección, ¿se está refiriendo que ese bacilo está en nuestro sistema inmunitario? ¿A eso se refiere? Pero no necesariamente causa una enfermedad. sí. O sea, permanece la enfermedad latente en el organismo. Entonces, se puede diseminar hasta el lápiz. Cuando causa la infección, sube. Cuando causa, el bacilo causa la tuberculosis, la bacteria sube. Y ahí es donde se da la tuberculosis como enfermedad. Y ponemos el producto de la primera infección. Vamos a suponer que este paciente hizo una tuberculosis primaria. En lugar de quedar nódulo calcificado, como los bacilos ya se multiplican por sí solos, los bacilos se trasladan aquí y es aquí donde van a empezar a desarrollar. ¿Por qué? Porque es el lugar con mayor concentración de oxígeno y es el lugar ideal para que el bacilo se multiplique. Algo más bien preguntar. Sobre la reactivación endógena, ¿qué necesariamente puede ser un bajón de la inmunidad? Un bajón de la inmunidad, supone que este nódulo que con el tiempo se calcifica, al principio solamente es un granuloma que está frenado, está latente. Encapsulado. Encapsulado solamente. Entonces baja la defensa y puede salir de la cápsula y activarse en ese momento. Más que todo con las defensas. Sí. Entonces el resto de reactivación es mayor a los 2 años de haberse producido la primera infección, aunque las personas inmunodeprimidas tienen mayor riesgo a desarrollar la enfermedad. O sea, el factor importante, más importante para que se produzca la enfermedad es la inmunidad. Y el cuadro clínico. En algunos casos puede ser asintomático. El paciente tiene tos a lo que no le tira pelota. Está tranquilo, tose y toma jarabe, toma mate o lo que sea y pasa. O sea, son toses de más de 3 semanas de evolución. Generalmente al principio tos seca, después ya tos productiva y después ya tos ya con expectoración purulenta, incluso con sangre. Esa es la sintomatología pulmonar. Pero tenemos que tener en cuenta lo que les he ido machacando toda cada clase. Lo que es característico porque ustedes identifiquen un paciente con tuberculosis. La tríada característica que es la pérdida de peso, febrícula primordialmente vespertina y sudoración. Ese es común a todas las formas de tuberculosis. astenia puede ser. Después también la astenia, la anemia y la anorexia también es constante en todos los pacientes tuberculosos. O sea, la tríada de la pérdida de peso, la febrícula y la sudoración nocturna. ¿Febrícula? Febrícula vespertina, o sea, en la tardecita. No es en la noche, no es en la mañana, es en la tardecita, al terminar la tarde. Entonces, ¿es febrícula, pérdida de peso y sudoración nocturna? ¿Esas tres? Sí. Ah, ok. Claro que también son constantes la astenia, la dinámica y la anorexia. Si el paciente no tiene anorexia, no come. Ahora, una vez teniendo esa sintomatología, sabemos que es tuberculosis. Y ya nos vamos a fijar el resto de sintomatología. Por ejemplo, para la tuberculosis pulmonar, tiene que haber tos seca, productiva, mucopurulenta, con dolor torácico, es característico. Y para las otras formas, cada forma extrapulmonar tiene también su sintomatología específica. Entonces, para la tuberculosis pulmonar, tos de larga evolución, esputo escaso al principio, no purulento, dolor torácico, hemoptisis, esputo hematoico. En esos casos, por ejemplo, se presenta cuando se produce más daño y hay una cavitación y hay una pulmonar, involucra un vaso sanguíneo, ahí la expectoración va a ser francamente sanguinolenta. Pleuritis es el dolor en la pleura también, forma unilateral. Los síntomas sistémicos muchas veces no son muchos, la sintomatología más es solamente pulmonar. Y esta es como evolución. Miren, acá acaba de llegar el bacilo a la punta y produce el granuloma, que produce lo que se denomina necrosis caseosa, por eso son los puntos blancos. Entonces, eso va comiendo progresivamente el pulmón hasta que aparezca un pequeño orificio que es una cavitación. Esa cavitación, en la última, por ejemplo, ya tiene 4 cavitaciones y tiene la misma necrosis gaseosa en todo el pabellón. Es el cómo va evolucionando la tuberculosis en el paciente. Y la tuberculosis está pulmonar. Y
Ya hemos visto dónde se puede presentar, así que vamos a ir viendo una por una. El nivel de ganglios linfáticos, por ejemplo, que se conoce como linfadenitis tuberculosis, 25% de los casos, se presenta especialmente en la cadena cervical y supraclavicular. Vamos a tener los ganglios aumentados de tamaño, muy aumentados de tamaño, podemos verlos a simple vista, y con una característica especial que diferencia de las otras adenopatías que se presentan. Desmovilizan el ganglio, no está adherido al fondo y no es doloroso la movilización. Lo que no ocurre con los ganglios de otra etiología, por ejemplo, una palinguomigalitis, una difteria, también hay ganglios, pero son dolorosos. Entonces, en este caso puede haber infección pulmonar al mismo tiempo, que facilitaría el diagnóstico, o puede ser una forma ganglionar pura. En este caso necesitamos otro método de diagnóstico que no es, vamos a ver cuál es lo que vamos a hacer. Luego, a nivel pleural, la sintomatología principal es dolor torácico y disnea. La disnea, ¿por qué se presenta? Por la cantidad de líquido que está entre las hojas pleurales que impide la expansión del pulmón. O sea, puede ser un derrame pequeño, asintomático, el paciente ni se va a dar cuenta que tiene, o un derrame grande que ya viene con dolor torácico. El método diagnóstico en este caso viene a ser diagnóstico y curativo. Va a ser una toracocentesis, extraer el líquido de la cavidad pleural, se lleva al laboratorio y también se quita la disnea y el dolor torácico. Y obviamente confirmando el diagnóstico de tuberculosis ya se empieza el tratamiento específico y eso puede terminar ahí. A nivel genitourinario, se presenta en 15% de los casos, afecta cualquier segmento. Puede haber granulomas en los riñones, puede haber en los conductivos, la gasa de Hendle, en las calles, en el cielo calicial, en cualquier parte del sistema urinario. Y también a nivel genital también. En las mujeres, por ejemplo, es frecuente la infertilidad por la formación de granulomas en las trompas que va a dificultar la llegada del óvulo al útero. Y en los hombres también, porque hay epididimitis, prostatitis, también vamos a encontrar granulomas en esa zona. En la orina, un examen general de orina que vamos a encontrar, piuria. La piuria es el material purulento en la orina, y disurio, da dolor al orinar también. La tuberculosis esquelética, como les había dicho, afecta principalmente las articulaciones que soportan peso. Entonces, en esa está la columna, hay una patología, lo pueden buscar, que es el mal del POC. No me acuerdo si es como un arteriocondrosis. En esa se produce aplastamiento de los cuerpos vertebrales y destrucción de los discos intervertebrales, provocando una alteración en la localización o la forma misma de la columna vertebral. Doctora, la esquelética es la misma que la osteoarticular. Claro. Porque al final lo que sujeta los músculos y el resto es el esqueleto. A nivel del sistema nervioso central hay dos formas de presentación de la tuberculosis. Una es la meningitis tuberculosa, que se produce por diseminación hematógena. Esa se diferencia de la meningitis bacteriana de otra etiología en las características del líquido cefalorraquídeo. En una meningitis bacteriana de otra etiología, en la que el líquido cefalorraquídeo puede ser francamente purulento, cambia completamente de estructura. En la meningitis tuberculosa muchas veces el líquido es cristal de roca, aparentemente sano, pero conteniendo el vacío. Y otra forma de ataque es la hidrocefalia. ¿Esa cómo se produce? Esa no, en el primer caso la invasión solamente es a la cubierta externa del cerebro. Cuando se presenta la hidrocefalia ya el bacilo está dentro del cerebro. Más propiamente se ubica a nivel del cuarto ventrículo. Entonces, con la formación de granulomas obstruye el acueducto de Silvio y no hay una adecuada circulación de líquido cefalorraquídeo y eso hace que se vaya acumulando y produce la hidrocefalia.
La tuberculosis digestiva, esta produce esencialmente, generalmente se presenta más en el ilion terminal y el ciego y puede producir cuadros obstructivos, cuadros de abdomen agudo, por ejemplo. Puede haber dolor abdominal, diarrea, obstrucción, que es la regla, hematopesia, la presencia de sangre en las heces, masa abdominal palpable también. La obstrucción llega a ser un cuadro de abdomen agudo porque la formación de granulomas va a obstruir un segmento del intestino y obviamente eso va a impedir que ya sea el líquido que esté consumiendo el paciente o la saliva que esté deglutiendo solamente producen una distensión y dolor en el abdomen superior. O sea, el tratamiento es quirúrgico 100% inicialmente. Porque supónganse que tenemos aquí y aquí es la obstrucción, aquí tenemos un granuloma formado y obviamente en todo este segmento se acumula gases, líquidos, hay un vómito gradoso que pone en riesgo de vida del paciente. Se tiene que hacer una cirugía, hacer una resección del segmento afectado, anastomosis terminal y comenzar el tratamiento del paciente. ¿Podría confundirse con el pórpura? Claro, porque la sintomatología es parecida a la. Por eso inicialmente se llega con cuadro obstructivo, lo primero que se piensa en el pólvora y después ya se examina y se encuentra los números. Y la vía de determinación es la misma. Solo que en el bólulo a veces cuando no es bólulo completo, un enema puede destorcer, pero en este caso sí o sí tiene que ser quirúrgico. Luego tenemos la pericarditis tuberculosa, que es presente también frecuente en pacientes VIH positivos, ancianos. O sea, es la acumulación de líquido en la vaina pericárdica y generalmente es mortal, se puede producir la muerte del paciente. Y la última, una de las más diseminadas, que es la tuberculosis biliar, donde no solamente tenemos a nivel pulmonar, sino podemos tener tuberculosis en todos los organismos. Es la forma más grave de presentación. O sea, está con la triada característica y puede ser acompañada de hepato y isquemia hemorrágica. Y el diagnóstico, ¿cómo vamos a llegar al diagnóstico? ¿Alguien me dice que alguien tiene una idea de qué vamos a hacer para llegar al diagnóstico? Depende de la localización. Para una tuberculosis pulmonar, por ejemplo, ¿cuál creen que va a ser el mejor método diagnóstico? La vaciloscopía. Una tinción. La tinción de la expectoración, ¿cierto? En ese caso, por ejemplo, ustedes tienen que dar, y eso tienen que saber ustedes, qué indicaciones precisas le tienen que dar a su paciente, porque no es darle solamente las notas, es decir, vaciloscopía, 3 muestras, 3 días y mandar a su paciente. Ustedes no saben cómo la va a sacar la muestra, entonces tienen que explicarle claramente cómo va a sacar la muestra. Primero, tiene que ser a primera hora de la mañana. No tiene que cepillarse los dientes, no quiere tomar agua, ni desayunar. Y la expectoración no tiene que ser saliva, sino sacar de adentro para que tenga la muestra correspondiente. Si el paciente dice no puedo expectorar, en las mismas condiciones, sin tomar absolutamente nada, ni lavarse los dientes, tiene que ir a la laboratorio. ¿Para qué? Para que le haga una aspiración nasotraqueal o nasogástrica también. Entonces con eso consigue la muestra necesaria. Si no cumplen esas condiciones, le van a llegar con una vaciloscopía maravillosa, negativa, y resulta que el paciente es contagioso. La vaciloscopía tiene doble función. O sea, nos indica si nuestro paciente es contagioso y también una vez que hemos iniciado el tratamiento, nos indica la eficacia del tratamiento conforme se va negativizando el paciente. ¿Puede usarse un antibiograma junto para...? Claro que sí. Si tenemos algún caso, por ejemplo, algún paciente que sea su segunda vez que tiene, ahí sí se tiene que hacer, sí o sí se tiene que hacer cultivo y antibiograma, porque los primeros que han tomado los primeros medicamentos
el bacilo puede ser resistente a eso, entonces hay que cambiar la medicación. ¿Dónde está la baciloscopía? Aspiración nasoplarquial o aspiración K. La serología es útil para nosotros, la ELISA, para las formas extrapulmonares puras. Porque si tenemos una forma extrapulmonar y al mismo tiempo tenemos pulmonar, con que hagamos la baciloscopía tenemos el diagnóstico y podemos tratar las cosas. Entonces, si es extrapulmonar pura, ELISA es una idea muy importante. La radiografía exclusivamente para las formas pulmonares, ¿cierto? En este caso, tanto podemos hacer de control, como les dije, para detectar el numerito calcificado, linfático calcificado, señal de una infección, eso tiene un nombre, es el complejo de Coma. Ahora también nos sirve para detectar las lesiones que pueda tener. Puede haber aumento vascular, puede haber infiltrado de todo el pulmón o la cavitación, que ya es una tuberculosis más avanzada. Cavitación por infiltración de los segmentos. La tomografía tiene las mismas características. O sea, también nos vamos a mostrar con mayor nitidez, pero nos va a mostrar exactamente lo mismo. Miren, por ejemplo, acá se nota claramente que hay una cavitación. El pulmón derecho, por ejemplo, aparentemente no tiene nada. Solamente hay complicación de uno de los pulmones, el pulmón izquierdo. Y acá también, en la tomografía se ve, ese pequeño ojito es una cavitación. Y en esta otra radiografía tenemos una tuberculosis miliar que tiene características radiológicas diferentes. Entonces, fijan ustedes la diferencia de cómo se ve ese pulmón. Este se conoce como pulmón en miga de pan, porque son varios puntitos. Imagínense un pan recién cortado fresquito, van a verla, es lo mismo que se presenta en una tuberculosis miliar. Y por último, la prueba de la tuberculina. La prueba de la tuberculina no tiene carácter diagnóstico. Solamente nos indica si el paciente ha tenido o no contacto con el bacilo, salvo que además de tener la prueba de tuberculina positiva, tuviera sintomatología. Ahí sí, pero si solamente es prueba de tuberculina positiva, el paciente no puede ser rotulado como tuberculosis, porque no. Esta se realiza haciendo una inyección intradérmica de un derivado proteínico purificado, de ahí viene el otro nombre del estudio, que es PPD. Se aplica en el brazo izquierdo y se espera entre 48 y 72 horas para hacer la medición. Tiene que tener más de 10 milímetros o más para ser positivo. Menos o en algunos casos totalmente ausente es negativo. ¿Quiénes tienen que hacerse esas pruebas? Por una parte, aquellas personas que no recibieron la primera vacuna, la BCG, por ejemplo, un niño que tuvo parto domiciliario y la madre no se preocupó de llevarlo a ser vacunado con la BCG después. Entonces, que pasen 2 o 3 meses para colocar la vacuna, primero tiene que hacer un PPD. Pacientes con infección con VIH, ustedes saben que la tuberculosis es una enfermedad oportunista, entonces es probable. Algunas personas que tienen lesiones radiológicas susceptibles de tuberculosis, pero no tienen otra sintomatología también. Para nosotros, por ejemplo, como personal médico, también vamos a hacer sometidos. Ustedes cuando entren a internado les van a hacer prueba de tuberculina, les van a revisar que tengan todas sus vacunas, les van a vacunar contra todo antes de que entren al internado. También para ver la susceptibilidad que tienen ustedes de contagiarse. Y personas que proceden de zonas donde hay gran cantidad de pacientes. Y el tratamiento, o sea, es un tratamiento gratuito, supervisado. El paciente tiene que ser supervisado para que cumpla el tratamiento cada día. El gobierno otorga la medicación necesaria. Bueno, aquí algunas cosas, los esquemas que tengo aquí, por ejemplo, no son válidos. Estos son algunos de los medicamentos que se utilizan. Los de primera línea son la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y el camifepril.
La estreptomicina también estaba entre los medicamentos de primera línea. Ha bajado un poco en su nivel por sus efectos colaterales bastante severos. Otitis. No, otitis. No, Sordera. Sordera, la verdad, que quedan sanos de la tuberculosis, no escuchaban nada, sordo. Y además que la vía de transmisión de la administración también, pues, inyecciones dolorosísimas. En caso de que hubiera abandono del tratamiento, hubiera una reinfección, tenemos más medicamentos, el ácido parminosalicílico, etionnamida, cicloserina, divacetasona, capromicina, biomicina. Todos, si ven ustedes, si estudian con detenimiento esta tabla, todas tienen efectos colaterales severos. Todas mejoran una cosa y van a mejorar otra. Pero en este caso, la tuberculosis es importante frenarla. El menor de los males. El menor de los males. Estos tres, por ejemplo, les prevengo, no quiero ver estos esquemas de tratamiento en ninguno de sus exámenes. Están en la diapositiva solamente para que ustedes tengan conocimiento, más nada. Pero no son los que se usan actualmente. ¿Qué hacemos si nos preguntan tratamiento? Van a dar el tratamiento actual. No sé si Obvio, les voy a enseñar cuál es el tratamiento actual. Entonces, tenían alto riesgo de hacer abandono por tiempo de tratamiento. En el primer caso son 12 meses, en los otros son 18 meses de tratamiento. Entonces, el tiempo demasiado largo de tratamiento hace que los pacientes se cansen y dejen. Entonces, el que vamos a ver ahora es un tratamiento fácil de acordarse, porque se lo conoce como 4-2-2-4. ¿A qué se refiere? En la primera fase del tratamiento, el tratamiento es de 6 meses. En la primera fase del tratamiento son 4 medicamentos durante 2 meses. Y en la segunda fase son 2 medicamentos durante 4 meses. Fácil de acordarse. Y el mnemotécnico que les va a ayudar a que se acuerden de los medicamentos. Rifampicina, isoniazida, piracinamida y el nabucol. Ahora, ojo, si en su examen práctico me ponen ripe, para mí no significa nada. Está mal. Tienen que saberlo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Ah? Tenemos que saber los medicamentos. Entonces, la primera fase se toma de lunes a sábado. El paciente descansa los domingos. El paciente tiene que acudir diariamente al centro de salud a recoger su medicación, a tomar su medicación. Y si algún paciente no acude, porque cada centro de salud tiene su lista de pacientes anotados en su centro de salud, hay un grupo de extensión de cada centro de salud que van y procuran al paciente para ver por qué no es. En la segunda fase, son 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes. Isoniazida, una concentración mayor, 800 miligramos, y la rifampicina, los mismos 600 miligramos. Esto se durante 4 meses. ¿Cómo era? ¿Qué digo? ¿Eso es 4-2? Son 4 medicamentos por 2 meses y 2 medicamentos por 4 meses. Oh. Entonces, en la primera, por ejemplo, en la primera fase, se supone que la intensidad del tratamiento va a ser que elimine la mayor cantidad de bacilos. En los 2 primeros meses el paciente tendría que estar ya con la bacilofobia negativa. Y para completar el tratamiento se hacen los siguientes 4 meses. Lunes a sábado. En total son 6 meses. Son 6 días, ¿no? Lunes a sábado. Descansan los domingos. Sí. Tienen que ir a la iglesia. Y para aquellos pacientes, por ejemplo, que pueden tener muchas personas viviendo juntas, se hace a veces tratamiento profiláctico para sus contactos. Y se hace la profilaxis con isoniazida, 100 miligramos durante 3 meses seguidos, para evitar que contraigan la enfermedad. Dentro de lo que el familiar hace tratamiento y negativiza su vacío. Profilaxis con isoniazida. Isoniazida, el segundo. Sí, isoniazida 100 miligramos, solamente 100 miligramos la dosis regular. Y ese era el tema de hoy. ¿Tienen algo de preguntas? ¿Y por qué 100 miligramos de isoniazida?